Por suerte podemos conversar, que es lo más importante, mantener un clima de libertad en donde todo el mundo pueda expresar su opinión y la gente pueda, por tanto, luego de eso resolver su destino político departamental o su destino político nacional, una u otra cosa. Analicemos algo de lo que fue el gobierno de Mujica, es decir, bueno, salimos de un gobierno, entramos en otro, pero como que hoy uno tiene como la sintonía de que son gobiernos diferentes, es decir, lo que fue Mujica, ahora viene Tabaré Vázquez, parece que es otro gobierno, más allá de que es el mismo partido. Bueno, yo creo que todo lo que Mujica hizo, Tabaré Vázquez lo conocía, porque el vicepresidente de Mujica era el contador Danilo Astori, y además el ministro de Economía era Vergara. Por tanto, todo el gasto importante que Mujica hizo, el aumento de la deuda externa, la contratación de créditos para poder distribuir dinero a todos los sectores del país, para poder de esa manera alcanzar un éxito electoral que fue como consecuencia clara de esa circunstancia, el gobierno actual lo conocía enteramente. Pero además eso se lo dijo el propio Mujica, porque hace poco tiempo, a raíz de algunas declaraciones del señor Astori, del ministro de Economía, Mujica dijo, pero Astori no tiene que ser tan machete. Si él conocía todo lo que yo hacía, tenía Vergara, él mismo, como vicepresidente de la República. Por tanto, cuando el doctor Vázquez dice que él encontró las cosas distintas a lo que él creía, bueno, seguramente Astori entonces no lo informó, porque todo lo que está ocurriendo, todas las cosas que Vázquez está diciendo de Aratirí, del puerto de aguas profundas, del Fondes, de una cantidad de cosas en donde hay un tono distinto en cuanto a las cuestiones que Mujica había impulsado. Bueno, el doctor Vázquez las conocía de antes y el señor ministro Astori también. Pero naturalmente le están diciendo al país que la situación no es la misma que ellos creían. Cuando el doctor Vázquez llegó por primera vez al gobierno, era realmente una viña el gobierno, ¿no? No había ningún problema, estaba la deuda arreglada, el país creciendo, los precios de exportación muy favorables, que ya los habíamos recibido nosotros el año anterior, el dólar cero de interés, quiere decir que estaba todo a favor del gobierno. En esta situación, estos años primeros van a ser duros, van a ser difíciles, pero no solamente porque los precios han caído, porque así como cayó el precio de la soja, que es un punto en contra, cayó el precio del petróleo, que es un punto a favor. No, porque hay algo que si no se arregla le va a ser difícil al país salir adelante, que son costos internos muy altos, un déficit presupuestal muy elevado y la necesidad de hacer un ajuste de la inflación para poder bajar el aumento de los precios al consumo. Cualquiera que vaya al almacén a comprar las cosas para alimentarse sabe lo que han sido los aumentos de precio. Antes era como un insulto decir neoliberal, es una política neoliberal. ¿Cómo considera esta política? Mire, yo soy liberal de toda la vida. Neo quiere decir simplemente nuevo. Soy vallista. He sido liberal toda la vida. O sea, yo creo que a veces el Estado tiene que intervenir. Por ejemplo, vamos a un caso bien preciso. Julio María Sanguinetti, como gobernante, mandó un proyecto de ley de carácter forestal. Los senadores que acompañamos ese proyecto de ley, en el caso de Sumarán y en mi caso, como senadores, informamos el proyecto a favor. Pero al Estado no se le ocurrió hacer la planta de pulpa de papel. Al Estado no se le ocurrió salir a plantar árboles. El Estado intervino con un sistema que duró un tiempo para que la gente se animara a hacer bosques forestales y a plantar árboles. Y subsidió con créditos fiscales, subsidió con créditos fiscales de carácter hasta de departamental, porque los árboles forestales no pagan, durante tiempo no pagaron impuestos municipales,
y subsidió inclusive para la implantación de los montes forestales. Pero eso tuvo un término, eso no siguió eternamente. Llegó un momento en que el Estado se retiró y el sector privado ha crecido enormemente en función de los distintos destinos porque transitan los árboles por el país, ya sea para la exportación como pulpa de papel, para la exportación directa o para la exportación de troncos chipeados previamente, o para la actividad interna que cobra cada día un mayor auge en el país, el uso adecuado de la madera. O sea, entonces, una cosa es una política en donde el Estado hace todo, que es la política marxista, la política que está en el origen del pensamiento ideológico del Frente, y otra cosa es una política en donde el Estado interviene, entra y sale en función de las necesidades, pero no reemplaza las actividades de los particulares, porque es el particular el que tiene que controlar una actividad que lo hace sin ninguna duda con más eficacia que el Estado. Cuando Valle y Ordóñez, al principio del siglo XX, comenzó aplicando sobre la energía eléctrica un manejo público de los recursos de generación de energía, porque el mercado no le daba al sector privado para desarrollarla, lo que provocó fue que la energía fue cada día más barata. Acá la energía cada día más cara. Nos prometieron el 5% de rebaja antes de la selección, y luego que rebajó el petróleo la aumentaron el 9%, y están haciendo una colección de dinero que usted no puede decirle a un productor privado: genéreme energía más barata, no me gane tanta plata. Y no se trabajó para cambiar la matriz energética, ahí apareció la energía solar, la eólica. ¿Y cómo le va a ir a la energía eólica? Porque la energía eólica en el mundo existe, ¿no? Por ejemplo, los alemanes decidieron eliminar las cargas de energía de origen nuclear para sustituirlas por cargas de energía eólica. ¿Y qué les está pasando a los alemanes? Están importando la energía nuclear de Francia y de Checoslovaquia. La energía eólica, si usted la implanta en un porcentaje muy por encima de un determinado porcentaje sobre el global del consumo, va a resultar una cosa compleja. Porque la energía eólica, mientras que el consumo es así, la energía eólica es así. Por tanto, cuando no hay energía eólica, porque el viento paró, ¿usted qué hace? Prende los centros de generación de energía de gasoil, los prende. ¿Usted lo puede apagar y prender como apaga y prende la luz de su casa? No. Por tanto, la energía eólica es interesante, pero tiene un límite. Si usted ultrapasa ese límite, al final el Estado va a tener que pagar energía eólica generada y no consumida. Porque la ley establece que si usted tiene un contrato con la UTE para generar energía eólica, se la entrega siempre la UTE y la cobra siempre, le sirva o no le sirva al consumidor. Por tanto, la idea de que hagamos un plan de energía eólica de 1.800 megas de generación posible, yo creo que es un mal negocio para todos. ¿Qué se puede contar de positivo de estos 5 años de Mujica? Es decir, porque encarriló... Creo que la cosa positiva de Mujica es que supo engañar a todo el mundo. Eso fue fantástico. Mujica fue el mago de Oz. Vendió que venía el tren de los pueblos libres, no andaba el tren, no había nadie adentro. Vendió el puerto de aguas profundas, le preguntó a todo el mundo menos al mar. Y nunca pensó que no hay un solo gobierno argentino desde 1810 a la fecha que le haya interesado mucho que la exportación argentina saliera por puertos uruguayos. Y no hay ningún gobierno brasilero, desde el emperador a la fecha, que haya trabajado para que crezcan los puertos uruguayos. Los puertos uruguayos
solamente crecen por la ubicación del Uruguay. Y crecen fundamentalmente porque le sirve a Bolivia y le sirve al Paraguay, pero le sirve en el río Uruguay, no en el río de la Plata, porque usted tiene que hacer un transbordo para poder navegar en el río de la Plata y tiene que hacer un segundo transbordo. Por lo tanto, mientras usted no tenga certeza de que la mercadería argentina va a salir mucho más económicamente por un acuerdo entre argentinos y uruguayos, bolivianos y paraguayos, es muy difícil. Mire, cuando yo fui presidente, yo fui a verlo al presidente Menem. Un amigo del presidente Menem me llevó a verlo para decirle, mire, este es el lugar. Lo hacemos como dijo Artigas. Inclusive en la reforma de la Constitución de 1965, algunas disposiciones las tomamos del sistema de las instrucciones del año 13. El propósito que teníamos era buscar la posibilidad de que ese puerto fuera un puerto como un puerto abierto, propiedad de todos los países que intervinieran en el puerto, inclusive hasta Chile. El gobierno argentino se enteró de primera mano por mi presentación personal al presidente Menem. Pero los intereses comerciales y políticos de la República Argentina dijeron que no. Y eso es lo que estamos viendo nosotros ahora con las dificultades que tenemos para poder llevarle mercadería de tránsito a la Argentina y desde la Argentina a través del puerto de Montevideo. Un tránsito que siempre existió. O sea, el general Urquiza tenía en Entre Ríos una compañía de navegación que llevaba la mercadería desde el río Uruguay hasta Montevideo. El general Urquiza, en el año 1845. El lío entre Urquiza y el dictador Rosas fue porque no le permitieran mandar la carne de Entre Ríos a la provincia de Buenos Aires. Que sí que el centralismo de la provincia de Buenos Aires ha sido tan grande siempre que ha conspirado no solamente contra la banda oriental, también contra las provincias que están a lo largo del río Uruguay, que tampoco tienen puertos. ¿Por qué? Y porque por no dragar de nuestro lado, tampoco han dragado del otro lado. Recién ahora parece que la presión provincial es de tal magnitud que le están diciendo, bueno, vamos a cambiar un poco la historia del uso del río Uruguay para las provincias de Entre Ríos y Corrientes, que tienen tanto derecho como cualquier otro lugar del mundo de acceder a la navegación internacional. Esa es una realidad política que existe desde el tiempo inicial del virreinato de Buenos Aires. Por tanto, no se va a cambiar, y menos con este gobierno argentino, en donde, como dijo el presidente Mujica, ¿se acuerda que dijo, la vieja es peor que el tuerto? Y bueno, está, esa es la realidad, ahí acertó. El tema de los presos de Guantánamo y una situación que no se ha podido controlar mucho ni se sabe cómo se termina esto. Mire, acaban de asesinar o murió luego de un ataque aéreo en Yemen un dirigente de ese mundo de las organizaciones tanto Al-Qaeda como ISIS árabes muy importantes. Había sido ese muchacho un preso en Guantánamo. Lo habían liberado, había vuelto a su lugar de actividad, se había nuevamente incorporado a la acción de los grupos terroristas conocidos y falleció en un ataque aéreo importante. O sea, quiero decirle que en primer lugar no estuve para nada de acuerdo con el sistema del gobierno norteamericano, porque si el gobierno norteamericano tenía potestades para sacar a una persona de la cárcel y enviarla a algún lugar del mundo, no tenía por qué enviarla al Uruguay a esa persona, la podía haber enviado a donde él quisiera ir.
Y por cierto, para ellos el Uruguay no es un destino. Ellos no tienen interés en quedarse en el Uruguay, tienen interés en, estoy absolutamente convencido, en volver la mayoría de ellos a encontrarse con sus familiares, con sus familias, más allá de que quieran o no quieran volver a formar parte de organizaciones de las cuales se supone que antes formaban parte. O sea, me parece que todo eso que hizo Mujica fue para trabajar para lo que él creyó que tenía posibilidades de algún éxito, para trabajar para, digamos, para el escenario político mundial, no para el escenario político nacional. Para el Uruguay el tema de Guantánamo no le ayudó en nada. No le benefició en una relación comercial con los Estados Unidos, que tampoco se sabe que la procuró porque estuvo siempre en contra. No le benefició desde el punto de vista político para el Uruguay en ninguna cosa importante. Fue mucho mejor la relación entre Estados Unidos y el presidente Vázquez, fue mucho más clara, mucho más ordenada en cuanto a los principios económicos y los principios políticos representados por el doctor Vázquez, que a las mismas cosas representadas por el presidente Mujica. Al punto que el doctor Vázquez él mismo confesó que había tenido un encuentro con el gobierno americano para resolver problemas que podían pasar con la Argentina. Cosa que yo conozco porque a mi padre le pasó lo mismo. Y a Bayo y Ordóñez le pasó lo mismo. Lo cual quiere decir que son dos conductas completamente distintas en las relaciones internacionales. Con respecto a las familias sirias están emigrando básicamente desde Siria a Alemania. Hay una enorme cantidad de viajes permanentemente organizados para que los sirios vayan a Alemania a trabajar y a vivir, donde hay varios millones de turcos que son también de la misma religión islámica. O sea, los sirios acá tienen muy pocas posibilidades. No dudo que alguno pueda venir y pueda querer quedarse. Creo que no es una emigración que nosotros tenemos que potenciar. Los que están y se quieren quedar, bueno, que sí, pero veo que el presidente Vázquez ha dicho claramente que con eso no se va a seguir. Y creo que está bien. Nosotros tenemos otras posibilidades inmigratorias que son mucho más interesantes para el Uruguay, en la medida en que el país haga algunas cosas que le permitan a la gente pensar que con lo que gana de jubilado en los Estados Unidos puede vivir en el Uruguay, o lo que gana de jubilado en Europa puede vivir en el Uruguay. Pero si el Uruguay sigue siendo la comida más cara que comer en París, me parece que a la gente no le va a gustar venir. Este es un país absurdamente caro. Tan caro es que la gente uruguaya veranea en Florianópolis, porque Florianópolis es todavía más barato que Punta del Este. O si no, va a Miami, donde consiguen comprar cosas mucho más económicamente que lo que pagan por las mismas cosas, ya sean prendas, o comida, o hotel, o alquiler de una casa para veranear, que lo que pagan en Punta del Este. El Uruguay es un país absurdamente caro, desmedidamente caro. Y esa es la razón fundamental para que los argentinos no vengan a veranear al Uruguay. Y ahora con la devaluación brasilera tampoco han venido los brasileros. Están vacíos los shopping de Río Branco y los shopping de Rivera. Ya están vacíos. O sea, el piso del peso uruguayo contra el dólar para poder competir con el Brasil, el piso son 30 pesos. Esa es la dificultad que tenemos para exportar bienes o para dar acogida a servicios turísticos a gente que hoy siente que venir al Uruguay es más caro que ir a cualquier otro lugar del planeta. Recién hablábamos de ese posicionamiento internacional de Mujica, pero en definitiva logró un posicionamiento muy importante, digo, de todo el mundo, tenía reconocimientos y notas que se le hacían. Bueno, yo creo que una cosa es tener reconocimientos y notas, y otra cosa es tener beneficios para el Uruguay. Creo que él recibió beneficios personales y la gente en el mundo compró su imagen. Pero el Uruguay no tuvo ningún beneficio económico, ningún beneficio comercial, ninguno. ¿Cómo ve la economía del Uruguay hoy? La economía del Uruguay tiene varias patas. Hay una que anda bien,
que es el manejo de la deuda externa. Creo que eso se ha manejado bien, lo manejó la funcionaria que luego la calle Pou la puso como candidato al Ministerio de Economía, una funcionaria que yo no conocí y que designé yo. O sea, esa funcionaria se designó en esa actividad cuando Lito Alfi fue ministro de Economía. Así que él la designó, yo no la conocí nunca la vi. Pero ella manejó la cosa muy bien en un momento bueno para los países, para todos los países emergentes, fue bueno, y ella manejó las cosas muy bien, y el Uruguay tiene una posición desde ese punto de vista sólida. O sea que no tenemos un problema de futuro, aun cuando pudiera ser más difícil el pago de intereses si los americanos suben los intereses mucho, pero por ahora la cosa parecería que viene bien. Convengamos de que la deuda se ha aumentado, que la tiramos para adelante con mejores plazos, con mejor condición. Bueno, sí, la deuda se ha aumentado, pero yo diría que el problema de la deuda no existe hoy en el Uruguay como existió en otros momentos cuando el mundo tenía otro perfil y otra condición. Hay otros elementos que no andan bien. Uno de los elementos que no andan bien es el déficit del ejercicio fundamental, que es el presupuesto general de gastos. Ahí ya hay un déficit muy grande que Mujica lo tapó con solicitud de préstamos. Usted no puede mantener el mismo déficit que está equivaliendo a 3,3 del producto y encima de ello agregarle más deuda. Porque usted o rebaja el nivel de gasto o aumenta el nivel de impuestos. Y en un país en donde los trabajadores y los jubilados pagan más impuestos que las empresas, me parece que es muy difícil que el Estado pueda recurrir a un mayor impuesto. Por tanto, si usted mueve el tipo de cambio para que el país sea más barato y los exportadores puedan defender mejor su exportación y la importación sea menos competitiva con los productos nacionales por el tipo de cambio, usted tiene que hacer un ajuste fiscal para evitar el déficit. Porque si usted tiene mucho déficit y le aumenta el tipo de cambio, entonces no controla la inflación. Que sí que estas cosas el gobierno las conoce y sabe que las tiene que enfrentar. Y las tiene que enfrentar este año. Las tiene que enfrentar con políticas salariales que tengan que ver con la productividad, que tengan que ver con los precios de los productos finales y que tengan que ver con el mecanismo de funcionamiento de la producción nacional, que sigue siendo la producción primaria. El Uruguay ha pegado un retroceso industrial de tal magnitud y carácter que las industrias textiles, las de las curtiembres, las industrias que eran la transformación de nuestras materias primas, por las cuales luchamos empecinadamente, por las cuales mi padre prácticamente dejó la vida cuando empezó con los tops de lana y todo lo demás, eso ha desaparecido todo. Ahora somos exportadores de lana sucia, hemos retrogradado, no competimos. Y por lo tanto, para que eso pueda funcionar, para que el país pueda producir, para que a la mitad del precio de la leche el tambero no se funda, tenemos que tener un costo de producción más económico. O usted recorta el gasto, o usted modifica el tipo de cambio fuertemente, pensando en que para modificarlo tiene también que sentir que usted va a impedir que los precios vuelen, por tanto tiene que tener una política fiscal ajustada. No se puede hacer una política fiscal con un déficit 3 veces mayor al que dejamos nosotros en tiempos de crisis. Cuando nosotros entregamos el gobierno al doctor Vázquez, el déficit uruguayo era 1,5. Y en tiempos de Mujica, con la riqueza de los precios y con la holganza de los créditos, era 3 veces mayor el déficit. Cuando el viento viene en contra, no se puede mantener esta conducta de locura económica y financiera que mantuvo el gobierno del expresidente Mujica. Doctor, para ir tocando algunos temas que son sensibles, educación, salud, ¿cómo lo ve? Mire, salud, yo no soy un experto en materia de salud,
La única cosa que Pero digo, la reforma de la salud modificó el esquema. cosa que me llama la atención es que siento que ahora la estructura de la salud pública nacional tiene la mitad de los, digamos, de las personas que tenía que asistir antes, porque han pasado todos a las organizaciones privadas. Las organizaciones privadas han sido desbordadas. La gente cuando pide una asistencia se la dan cuando ya la enfermedad seguramente ha crecido, porque le tienen que esperar 2 o 3 meses para cualquier cosa. Y por otro lado, la salud pública reclama cada día más empleados y más funcionarios, teniendo la mitad de la demanda que tenía antes, porque la mitad de los pacientes han ido al sector privado, en donde tienen dificultades para pagar los tickets, para pagar todo lo que hay que pagar para poder asistirse aún en las sociedades que antiguamente eran las que atendían a la salud pública de la mayoría de la población con pocos recursos. O sea que no veo que ande bien la cosa, no la veo que ande bien. Inclusive el propio doctor Vázquez en algún momento hizo alguna reflexión a propósito del sistema de salud. La educación es un desastre. Inclusive una de las cosas más interesantes que veo en materia educativa, los dirigentes sindicales, Olivera y el otro dirigente sindical, que son dirigentes jóvenes, que son comunistas ellos ideológicamente, en vez de preocuparse de mejorar la educación de las escuelas públicas, atacan a escuelas privadas. O sea que el absurdo, o sea, se movilizan para atacar a 3 escuelas privadas y es como si me dijeran, las escuelas públicas andan fantásticamente bien y son las escuelas privadas las que tenemos que eliminar porque andan mal. Cuando las pruebas PISA muestran que la tragedia del Uruguay educativo empieza en primaria, no es secundaria, es primaria. Porque si usted tiene un 6% de repetición en 6º año y en primer año tiene un más de 35, entre 35 y 40% de repetición, entonces usted me quiere decir que entre diciembre y marzo, que empieza la clase, el niño perdió todo conocimiento. No, primaria anda mal, la escuela pública anda mal. Y por eso cuando llegan los niños de la escuela pública a la educación secundaria, se refleja en el primer año esa diferencia en cuanto a la repetición. Porque en la escuela primaria el pase es el pase social. La teoría es que los chicos tienen que pasar de año, sepan o no sepan. Ahora, si a un chico que a usted, cuando la mamá, el nene chico le dice come, no quiere comer, bañate, no se quiere bañar, estudiar, y sabe, el chico sabe, porque el chico es tan vivo como desde chiquito, sabe que no le van a exigir, sabe que no lo van a presionar, sabe que no le van a pedir más. Antes, una autoridad que usted tuvo en la educación era Rama y fue tremendamente cuestionado. Mire, Rama fue cuestionado porque quería mejorar las cosas, y Rama sin ninguna duda mejoró mucho las cosas y hasta se han reconocido más tarde, a posteriori, de que él no está más allí, el valor de su gestión. Pero siempre están en contra de mejorar las cosas. Mire, el sindicato se ocupa de si están los techos bien o mal, si las ventanas tienen vidrios o no, si los servicios sanitarios funcionan. No se ocupa de las clases, no se ocupa de la enseñanza. O sea, ejercen funciones como si fueran arquitectos o constructores o capataces de obra, pero de las clases nunca dicen nada. Y cuando se ocupan del liceo jubilar o del liceo impulso, como si estos fueran horribles. O como si por el contrario me dijeran qué bien que anda la enseñanza primaria. Bueno, el presidente Mujica dijo que andaba mal, pero que no podía con los sindicatos. Vamos a ver qué hace el doctor Vázquez. Hablemos del TISA, este Tratado de Servicios. ¿Es bueno o es malo para el país? Mire, el mundo de hoy es un mundo en donde las regiones se acoplan entre ellas. La Organización Mundial del Comercio fracasó en función de las negativas de grandes países como China, como la India, a adaptarse a sistemas de apertura aduanera. Por tanto, las organizaciones hoy son organizaciones regionales. Por ejemplo, el año pasado, en septiembre, octubre,
del año pasado Canadá hizo un acuerdo de libre comercio con Europa, que rige desde el año pasado. Hoy está intentando Estados Unidos hacer un acuerdo con Europa. Al mismo tiempo hay un acuerdo del lado del Pacífico. Ese acuerdo del Pacífico comprende todos los países de la costa del Pacífico, de América del Norte, América Central y América del Sur, con los países del Pacífico, con Nueva Zelanda, con Australia, con Vietnam, con Indonesia, con Malasia. Ahora, esos acuerdos, que son acuerdos regionales, en donde Rusia está programando, tratando de armar un acuerdo con las 6 zonas que comprendían el territorio antiguo de la Unión Soviética y con Asia y con China, muestra que el Mercosur no está dentro de ningún acuerdo de eso. Si el Mercosur no está dentro de un acuerdo de esos, no existe. Por mayor que sea el país, por más grande que sea el Brasil o la Argentina. Por tanto, el Uruguay, que fue siempre un país abierto y que entró al Mercosur cuando Europa se cerró, no puedes desconocer una realidad que, si la desconoce, se condena a la pobreza, al aislamiento, al encierro. Por tanto, lo peor que están diciendo los dirigentes sindicales para trabajar en contra del trabajo de los obreros uruguayos, de los trabajadores uruguayos, es decir, no queremos acuerdos con el mundo. Entonces, ¿a quién le van a vender algo? Pero a nadie. Porque a la Argentina no le pueden vender con el Mercosur ya. A Brasil no le pueden vender por la diferencia del valor de la moneda. Entonces, ¿a quién le van a vender trabajo? ¿Qué otra cosa puede vender el trabajador que no sea el fruto de su capacidad, de su trabajo? Y estos dirigentes sindicales se lo quieren impedir. Son los enemigos del trabajador. Son los que le quieren quitar destino. Los quieren obligar a la pobreza. No entienden nada. Absolutamente nada. Y por tanto el gobierno hace bien en seguir adelante con los acuerdos regionales del TISA. Y hace bien Astori cuando dice: no podemos seguir presos de un Mercosur que no quiere negociar con nadie. ¿Quién va a firmar un acuerdo con Venezuela? Nadie. Doctor, dejé para lo último la situación del Partido Colorado estos últimos años, las últimas elecciones, ahora vienen las departamentales, la concertación, o sea, hay todo un combo que no es fácil de asimilar. Mire, yo creo que la gente no medita con tranquilidad sobre esos temas. Cuando Stirling fue candidato, inició la campaña con el 18%. Y como la gente pensó que el candidato que estaba en mejores condiciones de enfrentar a Vázquez era el señor Larrañaga, el doctor Larrañaga, la gente abandonó a Stirling y votó a Larrañaga. Y el Partido Colorado tuvo el 10%, bastante menos que esta última elección. Luego el Partido Colorado creció con la candidatura de Bordaberry a la intendencia y luego volvió a crecer con la candidatura de Bordaberry a la presidencia. Y si la elección hubiera sido entre Larrañaga y Bordaberry, hubiera votado muy mal el herrerismo y muy bien el Partido Colorado. Pero como fue entre Lacalle y Bordaberry, en la interna en Montevideo, la única interna discutida era entre Larrañaga y Lacalle. ¿Y cuánta gente del Partido Colorado votó por Lacalle? Porque no quería que Larrañaga fuera el candidato. La gente no ha entendido todavía lo que es la primera y la segunda vuelta. La gente vota en la primera vuelta, directamente. Y pasa lo mismo en las elecciones departamentales. Entonces el Partido Colorado, que está tan mal, tiene una raza especial de colorados en Rivera, que hace 4 elecciones que ganan por muerte. ¿Y cómo ganan por muerte? Si tienen el 20% en lo nacional y arriba del 50% en lo departamental. Entonces no ha entendido la gente cómo se moviliza hoy el electorado. ¿Yo por qué soy partidario de la concertación departamental en los 19 departamentos? Hace 4 elecciones que un sector del Partido Colorado vota por el intendente Blanco en San José. 2 veces por Girucci y una vez, la tercera, por Falero. Y si no hubiera sido por los votos colorados, Falero no hubiera sido intendente en este periodo. Y ese sector del Partido Colorado no vota cada día peor.
Si no se ha mantenido y hasta ha crecido. Acá en el Rocha, por lo menos, digo, la manifestación del voto colorado se dio hacia el frente. 2 elecciones que se ha volcado al frente. ¿Y por qué pasa lo mismo en todos los departamentos? El voto es departamental. En el único departamento en donde el voto es nacional es en Montevideo. O sea que va a ver usted cómo las cosas en los próximos 5 años van a cambiar para todos los partidos. Doctor, la última. Aquí en Rocha, usted conoce mucho el departamento, siempre estamos con eso de que se frustra. Es decir, teníamos una primera intención en su gobierno con el puerto. Posteriormente aparecieron aquellos negocios de Precapa, los vikingos, que usted dijo que no los conocía, los vikingos. Ahora lo de Aratirí, capitales indios, ahora lo del puerto de Aguas Profundas y todo se frustra. Lo de Aratirí no era de Rocha, porque Aratirí es... Pero digo... Yo le voy a contar lo que me pasó a mí con Aratirí. Un día yo llegué al Banco Central a participar de una ceremonia para homenajear a Enrique Iglesias, que estaba cumpliendo 80 años. Y apareció un señor de pronto que viene y me saluda. Al principio no lo reconocí, después me di cuenta quién era. Era el negociador que había hecho la negociación entre México y los Estados Unidos para el acuerdo comercial, que nosotros habíamos contratado para hacer la negociación entre Uruguay y Estados Unidos para el acuerdo comercial, porque era el que tenía más experiencia. Entonces le pregunté, ¿qué está haciendo acá? Y me dice, no, lo que estoy haciendo acá es que estoy representando a esta gente de Aratirí, porque ellos no conocen en América, no conocen las personalidades, no conocen cómo funciona, no conocen el idioma, y bueno, yo les estoy ayudando. Les digo, pero eso no se puede hacer. Hace tiempo de esto, no este año, el año pasado. Pero eso no se puede hacer. Pero mire, acá está el señor de Aratirí, el señor indio, el hindú. Yo se lo quiero presentar. Entonces me lo presenta y me dice, bueno, le presento al expresidente, él dice que Aratirí no se puede hacer. ¿Y por qué dice eso? Me dijo, y porque usted no tiene energía eléctrica. Si usted tiene que, digamos, el material que usted saca representa el 29% del total de la piedra. Sobre el 100 de piedra tiene el 29% de hierro. Tiene que enriquecer ese hierro con un tratamiento eléctrico para poder competir con un material similar que saca sin enriquecimiento en el Vale do Rio Doce en Brasil, con un precio adecuado del mercado exterior de $100 la tonelada. Y acá la energía eléctrica es la más cara del planeta. La energía eléctrica uruguaya es más cara que la brasilera es más cara que la peruana, y la peruana es más cara que la americana. Entonces, ¿usted cómo va a exportar? Me dijo, no, pero nosotros vamos a instalar 200 megas de energía eólica. Pero qué interesante, le digo yo. 200 megas de energía eólica quiere decir que son el 30% en firme, porque usted trabaja a las 24 horas. Así que sobre 200 megas usted tiene nada más que 60 en firme. ¿Quién le proporciona 240 restantes y a qué precio? Cuando la gente recibió desde el Diario del País un brochure editado por el Diario del País con todos los datos, cómo se hacía la explotación y demás, no hay una sola palabra con los 300 sobre la energía que esa estructura industrial requería para funcionar. Inclusive se habló hasta de poner una planta generada por carbón. De carbón. Por tanto, no tenía energía. Pero cuando el precio del petróleo bajó a 50, chau, Pinela, se terminó. Punto de mira. Periodismo con identidad.